Conoció que había sido un número malo y que fue en ese contexto en el que pidió paciencia. Un mes que tenía muchos datos estacionales y un mes que estuvo inmerso en este conflicto con Medio Oriente con la suba de combustibles por el aumento del petróleo. Estamos en comunicación con Ricardo Delgado, él es presidente de Analítica, para hablar justamente de las perspectivas que hay para este dato de la inflación que se va a conocer la semana que viene respecto de abril. ¿Cómo estás, Ricardo? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Eleonora? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué perspectiva tenés para este dato que vamos a conocer la semana que viene? Bueno, nosotros en Analítica estimamos un crecimiento de los precios del 2,8% durante el mes de abril, 0,6 por debajo del dato de marzo. Hay algunos colegas, consultoras colegas, que les dan incluso un poco menos, pero más allá de eso vemos una desaceleración en abril de la inflación. Teniendo en cuenta, vale la pena también marcar que no todo el efecto de los precios, del aumento de los precios del petróleo en el mundo fueron impactados en el mes de abril. Vamos a tener también en mayo y seguramente a partir de este domingo, que es cuando vence el congelamiento de precios de YPF, seguramente algunas novedades al respecto, con lo cual hacia adelante la tasa de inflación va a tener algún componente adicional vinculado con el conflicto de Medio Oriente. Ricardo, más allá del conflicto en Medio Oriente que le pone este impulso de los combustibles y lo que sea regulados, la núcleo que estaba alta, estaba más al 3% para el mes pasado y que es lo que puede llegar a darte una continuidad de una inflación alta, ¿cómo la ven y por qué está impulsada? Bueno, la núcleo bajó también, según nuestras estimaciones, que, bueno, digamos, para que todos entendamos, la inflación núcleo es aquella que no tiene en cuenta justamente los precios regulados, en este caso el impacto del petróleo en los combustibles, pero también las tarifas públicas, servicios públicos, que vale la pena, nota al pie, el gobierno ya planteó que va a haber una extensión del subsidio al gas para un 75% de los consumidores a partir del mes de mayo. Esto tiene que ver también con algo que viene haciendo el gobierno sistemáticamente todos los inviernos, ¿no? Ralentiza un poco la quita de subsidios justamente para que los impactos inflacionarios no sean tan altos, ya lo hizo el año pasado. Y por otro lado, decíamos, dentro de la inflación núcleo no se contemplan los bienes estacionales, digamos, las frutas, las verduras de estación, que obviamente impactan, digamos, estacionalmente en diferentes meses. Dicho esto, nosotros vemos la inflación núcleo por abajo del 3% también, muy cercana a este 2,8% que tenemos para el mes de abril. Que vale la pena decir, es una inflación más baja, sí, pero sigue siendo una inflación alta, una inflación incómoda para el bolsillo, porque obviamente las negociaciones salariales no corren a esa velocidad y en muchos casos el ingreso disponible, producto de la recomposición de tarifas, hoy está siendo bastante castigado. Esta desaceleración que haces mención tanto en la núcleo como en el dato final, ¿está potenciada por qué cosas? Bueno, tiene que ver con una cierta desaceleración de alimentos y bebidas. Nosotros estamos viendo una desaceleración interesante y es obviamente el principal componente del índice así agregado. Y eso obviamente facilita, si se quiere, algo más las cosas para el bolsillo. Pero también vemos desaceleraciones en algunos servicios privados. Estamos, digamos, viendo un conjunto más ordenado, más moderado de aumentos de precios, pero insisto, para adelante hay que seguir con mucha atención el precio del barril, digamos, porque, de vuelta, ¿qué es lo que va a hacer YPF, el gobierno? Digamos, el precio de los combustibles va a determinar mucho, que el precio de los combustibles es uno de los precios centrales, junto con el tipo de cambio, junto con las tarifas que hay que seguir para medir el pulso de la inflación. Ricardo, ¿y cuánto está funcionando de ancla el dólar? Que viene bastante estable, incluso para abajo, y se espera que ahora con el ingreso de los dólares de la cosecha este mes y el próximo mes, al menos se mantenga con las compras del Banco Central, pero que de alguna manera pueda llegar a mermar.
Bueno, está claro que el gobierno usa el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, junto con la salarial y la fiscal, claramente. Yo creo que no es un camino adecuado atrasar el dólar para justamente que los precios de los bienes transables, aquellos bienes que tienen un componente de insumos o de materias primas importadas, como son muchos de los alimentos y muchos de los productos industriales de la Argentina tienen componente importado. Entonces esto lo que hace es justamente moderar, tratar de sostener las estructuras de costos que por otro lado, por el lado de las familias, vienen siendo, digamos, castigadas, si se quiere, por el aumento tarifario en particular. Dicho esto, me parece que durante estos meses el gobierno tiene espacio para continuar con esta estrategia de anclar el dólar, de estabilizarlo, de que crezca lo menos posible, atrasar el dólar, abaratar, digamos, las importaciones y encarecer las exportaciones, porque como bien vos decís, está entrando ya de manera significativa la cosecha gruesa, bien digo, de soja en particular. Hemos tenido un récord de cosecha de maíz también, y esto, bueno, evidentemente le da al gobierno, yo creo, el trimestre de oro del año 2026, que es este segundo trimestre del año. El gobierno va a poder mostrar bajas en la tasa de inflación, probablemente alguna recuperación en el margen de la actividad económica y muy pocas chances de turbulencias financieras, en particular sobre el dólar. Mencionaste este trimestre de oro y te iba a preguntar justamente sobre las expectativas o qué era lo que veías en el mediano plazo respecto a la inflación para el gobierno. Bueno, yo creo que, digamos, vamos a tener probablemente mayo una tasa de inflación parecida a la de abril. Veremos qué número termina o qué porcentaje termina siendo. Quizá algo menos en junio, acercándose a la zona del 2%, pero va a ser difícil, primero, obtener el cero y algo que el gobierno aspira en algún momento de la segunda parte del año. Me parece que va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, si el gobierno logra capear y sobre todo acumular reservas en estos meses de acá a junio, julio, que son los meses en donde hay mucha liquidez de divisas, cosa que no hizo el año pasado y llegó a las elecciones de septiembre en particular en una muy mala condición, con reservas negativas muy significativas, y por otro lado una carga de vencimientos de deuda importante. Bueno, creo que en la segunda parte del año el gobierno, se acumula una buena cantidad de divisas en esta primera parte, puede afrontar la inflación del año, de la segunda parte del año, con mejor perspectivas, insisto, sin que empiece con cero probablemente en ningún mes del año. ¿Se podrá romper ese piso o piso del 2 a lo largo del año? Bueno, hay alguna posibilidad de que se pueda lograr de vuelta. Todo depende de cuántos dólares logre acumular el Banco Central de manera efectiva en reservas, porque comprar es una cosa, Sí. acumular es otra, porque se viene comprando, han comprado más de 7.000 millones de dólares, pero la acumulación fue de algo más de 4.000. ¿Por qué? Porque bueno, hay que pagar vencimientos en particular de deuda. Tenemos un vencimiento muy importante en julio de 4.300 millones de dólares con bonistas privados, que nadie discute que el gobierno va a poder afrontar, pero insisto, seguimos estando en un equilibrio financiero, Sí. que hay que seguir monitoreando permanentemente, y que la compra de reservas, a mi juicio, es la política macroprudencial más significativa de acá a mitad de año, justamente para que la tasa de inflación pueda bajar desde allí en adelante. Ricardo Delgado, presidente de Analítica, muchísimas gracias por tu claridad y por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan lindo día.
día va a ir mejorando, va a llover, va a ir mejorando, va a llover, hasta que a la noche, ahí sí, va a haber tormentas fuertes. Acordate de que nos ves en todo el mundo, 979now.com, también en nuestro canal oficial de Twitch, @979now. Así también nos encontrás en nuestro canal oficial en YouTube. En televisión nos ves en canal 85 de Flow y en el canal 21.1 TDA. Puedes descargar nuestra aplicación disponible tanto para Android y para iOS. Ahí nos ves y nos escuchás. Y en nuestras redes sociales nos encontrás en todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar y en la costa atlántica, acordate que nos escuchás en 102.7. Y si nos querés mandar un audio, nosotros te queremos escuchar a vos. Lo haces al 11 80 600 979. 11 80 600 979. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Si te digo Grimoldi, ¿en qué pensás? Ya sé, zapatos, zapatillas, calidad y marcas increíbles. Recordá, Grimoldi está en todo el país, en muchas ciudades y seguro cerca tuyo. Además, puedes ingresar a grimoldi.com y recibir tu compra en la puerta de tu casa. Knock knock, Grimoldi, sabes a dónde ir. Grimoldi tiene hasta 9 cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now 97.9. Barbie, ¿arrancamos la siguiente ronda de noticias con vos? Sí, porque es esperar hasta el fin de semana para ir al teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy No es miércoles, necesario. así es, a las 20, en buen horario además, en el Teatro Regio, que forma parte del complejo teatral de la Ciudad de Buenos Aires, el que está aquí en Avenida Córdoba, se está presentando desde el mes de abril Luciano Cáceres con la obra Paraíso. Ah, mira, ¿De qué trata? Sí, acá tenés el programa de mano. Es un unipersonal en donde él interpreta a un empresario con un corazón así muy duro, un tipo áspero que necesita justamente un trasplante de este órgano, Sí. y el que recibe no solo viene a salvarle la vida, sino que también viene con toda la memoria emotiva. Inmaculada Alvear es la autora, es una española, en donde dice, cuando uno recibe un órgano, fundamentalmente un corazón, como en este caso, viene con todos los sentimientos. La donante ha sido una prostituta dominicana, con lo cual, mujer de raza negra, con una vida completamente distante a lo que él concibe como debe ser la vida, Sí. y le provoca una revolución tremenda en su cabeza, en su alma. Allí se disocian dos personajes. Por un lado es el empresario, pero también empieza a sentir que su cuerpo reacciona de otra manera. Por eso en la foto que vemos en los afiches y si nos están siguiendo por YouTube, van a ver que él está con una mano pintada, de sus uñas pintadas, y está medio maquillado. Ahí mismo, en el escenario, se empieza a vestir y a cambiar, siendo esta señora, esta mujer, y siendo él también el empresario. Es una cosa hermosa cómo lo va construyendo, cómo es una carrera lo que hace a lo largo de esta hora y cuarto, un tour de force, que es cómo va transformando este personaje.
Y nos lleva no solamente a la concientización sobre la donación de órganos, sino también a pensar si cuando uno recibe un órgano vienen los sentimientos también con él. Qué desafío para él hacer este unipersonal. Y lo hace muy bien. Ya viene de hacer Muerde también, otro unipersonal. Es un excelente actor. Sí, maravilloso. Va a llevar la obra a España, creo que a partir de agosto, septiembre. Pero bueno, mientras tanto aprovechenlo miércoles, si no tiene ningún plan y la lluvia se lo permite. Allí en Teatro Regio Paraíso es el nombre de la obra. Hermoso, me encantó. Euge. Bueno, este principio de entendimiento, memorándum, no sé cómo lo definiría, como lo definió Mauro al inicio del programa, está haciendo que las bolsas en el mundo tengan resultados positivos hoy, ¿no? Tenemos índices mundiales subiendo, por ejemplo, el IBEX 35 de España, un 2,34%, el Ibovespa, que está al ladito nuestro, en Brasil, un 0,55%, las bolsas asiáticas, por ejemplo, el Nikkei también subiendo un 1,75%, y el dato que más nos importa es el dato del petróleo, porque como bien hablábamos también en nuestra entrevista con Ricardo Delgado, dentro de poco se termina este acuerdo de 45 días que hizo YPF y el resto de las petroleras para no mover los precios según la volatilidad de este numerito que es el barril del Brent y que está en $102. Llegó a estar en 115, 114. Pero el dato 126 acá, había llegado. Perdón, tenés razón, 126. Con lo cual que si se mantendría en esos niveles, ya en 110 sería un problemón. Porque pensemos lo siguiente, el dato es que el congelamiento o este acuerdo de 45 días fue con un barril a 90. O sea, pensando en precios de un barril a 90. ¿Por qué? Porque el 20 y pico % que subieron las naftas en el surtidor de nuestro país en el tiempo en el que transcurrió la guerra hasta que se hizo este acuerdo fue pensando en un barril a 90, 90 y, ¿no? Desde un barril que estaba en 60, ¿no? 60, antes de la guerra. Claro, o sea, pensemos que hasta diciembre del año pasado se pensaba si el barril bajaba de 60, si Vaca Muerta seguía siendo rentable o competitiva. Es decir, y estamos en un escenario completamente distinto, ¿no? Pero lo cierto es que hay que ver qué pasa cuando termine este acuerdo, si se extiende, si no se extiende, o qué van a hacer las petroleras argentinas con los precios de las naftas. Esto es un buen augurio en términos de que si se mantienen en los $100 más o menos y si todo se resuelve, bueno, vemos que el commodity del Brent está reaccionando a la baja, ¿no? Y ahí sería menos el impacto. Todavía no se dijo nada y no se habló acerca de qué va a pasar después del domingo cuando venza este acuerdo. No. No hay ningún indicio ni nada todavía. No, no hay nada todavía. Mauro. Un potencial o principio de acuerdo, si se quiere, para hablar de un tema que no tomamos hace mucho, que es la Franja de Gaza. ¿Por qué es importante? Porque uno se centra en el conflicto con Irán, que por supuesto es lo que impacta al resto del mundo, pero también hay que recordar que este conflicto con Irán no se hubiese dado ni por asomo, o al menos en el corto plazo, de no haber existido lo que pasó el 7 de octubre con el grupo terrorista Hamas al entrar Israel y demás, y después la operación Israel en la Franja de Gaza. Hoy Gaza está prácticamente destruida, ¿ok? Hay una situación donde si bien todos los secuestrados israelíes fueron liberados y el grupo terrorista Hamas aceptó un potencial desarme para llevar a elecciones y demás en un futuro cercano dentro de Gaza, con el patrocinio de Trump y lo que él llama el Board of Peace, ¿no? Este Consejo de la Paz. Podemos decir que la fase 1, que era la que estaba llevando el acuerdo, está estancada. ¿Por qué? Porque el grupo terrorista Hamas no quiere desarmarse, o no lo admite. La Fuerza de Defensa de Israel no se van a retirar a una zona provisoria dentro de la Franja de Gaza más de lo que ya lo hicieron. Por lo tanto, los mediadores Egipto, Qatar y Turquía habrían conseguido que tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas de la Franja de Gaza aceptaran avanzar una fase 2, siempre y cuando Israel también cumpla su promesa. En el caso de Hamas sería desarmarse. ¿Por qué es importante esto? Porque sería la primera vez en el que el grupo terrorista Hamas, que toma el control de la Franja de Gaza en el 2007, podría dar el gobierno a un grupo tecnocrático, que es lo que habían dicho, sumado a que por primera vez desde el año 2009 hubo elecciones en la Autoridad Nacional Palestina. Y no solo en la Autoridad Nacional Palestina, que es lo que hoy se comprende como Cisjordania, sino también en la Franja de Gaza. Hubo elecciones. Desde el año 2007 que no hubo elecciones, por supuesto Hamas no pudo participar, solo participaron gente del gobierno actual de Mahmoud Abbas, pero es un avance en lo que podremos ver quizás en el mediano plazo, la reconstrucción de la Franja de Gaza y una democratización. Habrá que ver qué pasa. Para mí va a quedar esto así por muchos, al menos, años.
Tenemos que hablar de Aerolíneas Argentinas, que eliminó el equipaje de mano gratuito en sus vuelos. Una mala noticia para todos los que estén planeando un viaje o lo tengan ya planeado, porque esto ya empezó a regir. Los pasajes más baratos solo permiten llevar un bolso de hasta 3 kilos, o sea, tu mochila o tu cartera. Claro. Nada más. No la carry, que No llevaba la carry. arriba del Está asiento. bien, ¿sabes? Exactamente. ¿Viste cuando vienen con un montón de carrión y empiezan a meter Pero y no entra? uno. No sé, yo estoy en contra. Uno, dejame. La mochila está bien. El Uno, resto dejame. despachalo más rápido. Pero se está pareciendo más a una aerolínea low cost. La medida Ese es el justamente, claro, es para competirles a las aerolíneas low cost. Desde el lunes que pasó, el 4 de mayo, la tarifa base ya no incluye el carry-on de hasta 8 kilos. Lo mismo ocurre con la tarifa promo, que ya había perdido este beneficio en 2024. Ambas solo permiten viajar con un artículo personal de hasta 3 kilos, una mochila chica, cartera o bolsito que debe ir debajo del asiento. Si necesitas llevar más equipaje, hay que pagarlo aparte. Despachar una valija de hasta 15 kilos, recordemos que cuesta 42.350 pesos por tramo. Se puede poner también, si no, un abrigo más grande. Un abrigo más Muchos- grande. muchos Claro, abrigos. ¿cuántos abrigos hemos llevado, no? Cuando Triple no. jean. Claro, y La, no va metiendo la cosas en media, los la calza, el bolsillos. pantalón. 100%. Sí. Siempre se puede. Es terrible cuando estás en el aeropuerto y tenés sobrepeso y empezás a sacar cosas y ya no sabes dónde ponerte cosas en el cuerpo como para. No, y además Claro. adelante del resto de los pasajeros que Ay, ven todo sí, lo es que un tenés horror. ahí Yo he cuando estado traes con de 3 regreso camperas ropa en un avión. sucia. No, He claro. entrado qué con 3 incomodidad. camperas en un avión. Pero sí, es un momento incómodo, ¿no? Se está por sacar pasaje por Aerolíneas Argentinas. Ten en cuenta entonces que promo y base, los precios, las tarifas promo y base, solo permiten entonces un artículo personal de hasta 3 kilos. La tarifa Plus, la Plus, incluye carry-on de 8 kilos y equipaje despachado de 15 kilos. La Flex suma flexibilidad en cambios y equipaje, así que ahí lo podés como negociar y manejar. Promo Premium Economy y Promo Premium Economy, más servicios y franquicia de equipaje superior. Así que tenés distintas promociones, pero la tarifa base, que es la que usamos prácticamente todos, a partir del lunes pasado ya no te permite llevar tu carrión de 8 kilos. Así que a preparar la mochila y toda la cantidad de abrigos que vamos a llevar puestos en el cuerpo.
internacionales en No Somos Nadie. Lo veníamos hablando desde hace bastantes semanas, te diría, Mauro, pero parece que cada vez se acerca más ese límite de tiempo y Cuba parece ser el próximo destino de Donald Trump. Sí, en cada conferencia de prensa que da, si bien habla sobre Irán, si bien habla sobre cualquier otra cosa, siempre tira algo sobre Cuba. ¿Y por qué es importante? Porque habíamos dicho que ya desde justo cuando empezamos el programa, desde marzo que estaban en conversaciones el gobierno cubano con el gobierno estadounidense para ver la posibilidad de, bueno, qué pasa con el régimen y demás. La realidad es que al menos en el plano, si se quiere, más abierto, más público, hay una retórica muy pero muy virulenta de ambos lados, o sea, del punto de vista cubano, diciendo no nos vamos a rendir, vamos a batallar, vamos a combatir. El lado de Estados Unidos, Trump llegó hasta a insinuar que va a ir con un portaaviones. Y es lo que un arquitecto que es realmente talentoso ha trabajado mucho para mí. Tiene un estilo, un hermoso estilo hispano en particular. Y él viene originalmente a un lugar llamado Cuba, del cual nos apoderaremos casi inmediato. No Cuba, que tiene problemas, terminaremos con uno primero. Me gusta terminar el trabajo. Lo que haremos de regreso de Irán es que haremos que uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se detenga a unas 100 yardas de la costa y ellos dirán, muchas gracias, nos rendimos. Una vez más con la rendición, ¿no? Trump utilizando la fuerza militar con el objetivo de que el enemigo diga, me rindo. Que hasta ahora no lo logró, de hecho. Sí, estaba pensando y haciendo una comparación con lo último que habíamos escuchado en la salida anterior sobre las declaraciones de Donald Trump acerca de Irán, que mantiene exactamente la misma línea, es la misma narrativa, es el mismo discurso, que pierde en algún punto fuerza en Irán porque se sabe que él necesita salirse de la guerra, pero ¿tiene tanta fuerza como tuvo al principio en Irán estas declaraciones en Cuba o sobre Cuba? Yo creo que no. Y hay una situación distinta, ¿no? Porque la relación entre Cuba y Estados Unidos, o el conflicto, viene desde la Revolución Cubana el 1 de enero del 59. Sí. Es algo histórico. Hay que recordar que en el estado de Florida, que es el estado más cercano a Cuba, está lleno de cubanos y de hijos de cubanos. Sí. Entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, ¿no? Que es de Florida, es hijo de cubanos y que es una de las personas más comprometidas, incluso la que está negociando, ¿no? También porque habla español. Porque él habla español prácticamente nativo, porque nació en una familia cubana, y un gobierno cubano que no se deja amedrentar en ese sentido, que Díaz-Canel reitera en cada oportunidad que tiene, que va a seguir batallando. Incluso una manifestación muy pero muy grande el 1 de mayo, el Día del Trabajador, que es histórica en Cuba, que movilizó, según el gobierno, varios millones de personas. Yo creo que es un poco menos lo que dice el gobierno, no son tantos millones, porque también hay muchísimo, pero muchísimo descontento. Pero que bueno, un gobierno cubano que se encuentra en una crisis muy grande, sobre todo desde la captura de Nicolás Maduro, ¿no? A principios de enero, el 3 de enero, con unos apagones que el petróleo venezolano, que era el que fluía hacia Cuba para mantener su infraestructura energética, dejó de llegar. Después Estados Unidos permitió que un petrolero ruso descargara su crudo en Cuba, que fuera refinado, procesado y utilizado, pero bueno, el propio presidente cubano Díaz-Canel dijo que ese crudo ya se acabó. O sea, el crudo que alimentaba a Cuba, este crudo ruso que alimentaba a Cuba, ya no existe más, ya se utilizó. Entonces, bueno, probablemente vuelvan los apagones, vuelve una crisis que seguramente una vez que se cierre lo de Irán, vamos a tener novedades. Y hay que recordar que Estados Unidos no está a varios continentes de distancia de Cuba, está a 90 millas, nada más. Por lo tanto, es algo muy, pero muy cercano. Y además Cuba con lo que implica como emblema, ¿no? de toda una generación. Sí, claro. O sea, Cuba inspiró a toda una generación y también fue rechazada por más de una generación. Es como el blanco-negro de América Latina, que está, si se quiere, según Trump, o podría decir Trump, en sus últimos momentos, si se quiere, ¿no? Gracias, Mauro. Noticias claras para una mañana productiva. Now. 97.9. Hubo novedades en las últimas horas sobre el caso de Thelma Fardín. La justicia brasileña confirmó la condena a 6 años de prisión contra el actor argentino Juan D'Artés por abusar sexualmente contra Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años. El tribunal... Brasil y se fue a vivir a Brasil. Claro. Thelma ya había hecho la denuncia en Nicaragua, no podía ir a denunciar el hecho a Brasil porque ya estaba denunciado el hecho en Nicaragua y había una jurisdicción, un país que estaba con un proceso abierto por estos mismos hechos. Esta prohibición de no ser juzgado 2 veces o en dos momentos por el mismo hecho rige en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces, la incertidumbre que iba a ser Brasil, y afortunadamente hubo un fiscal federal que cuando tomó conocimiento de esto
a través de los medios de comunicación tomó conocimiento de esto. Él decide informarse sobre el caso y decide promover él la acción penal en Brasil. O sea que la acción penal en Brasil fue iniciada de oficio por la propia justicia brasileña, ¿no? Por un fiscal federal de San Pablo. Estos 6 años de prisión que va a tener que cumplir Juan D'Artés, ¿se hacen en una cárcel común o la cárcel tiene algún tipo de, no sé, de beneficio o de particularidad? No. Mira, entiendo que es en una cárcel común. Lo que no sé, hoy discutíamos con algunos colegas tuyos, sí, que él dicen que se hizo pastor. Sí, se hizo pastor. En Argentina, en la Argentina hay pabellones para evangélicos. Entonces se preguntaban si se había hecho pastor anticipándose a la posibilidad de ser privado de libertad y de tener la posibilidad de pedir ser alojado en un pabellón para evangélicos que en un pabellón común donde se supone que el comportamiento de los internos es distinto, ¿no? Pero bueno, en principio tengo entendido que no, que es en un establecimiento normal. Lo que no sé es si hay pabellón para evangélicos o no. Martín Arias Duval, abogado de Telma Fardín, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros y estaremos atentos entonces a lo que suceda en los próximos días para ver cuándo se vuelve efectiva esta condena. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchísimas gracias y saludos a Telma. Gracias. Gracias. Show.
Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis. Solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precio sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now 97.9. Now, economía. Momento económico con Euge y el cruce que nos faltaba, Cavallo Caputo, Caputo Cavallo. Así es, el ex ministro de Economía contra el actual ministro de Economía. O no sé si decir contra, pero empezó a picantearse la cuestión en redes sociales por unas declaraciones que hizo el ex ministro de Economía, que viene ya marcándole un poco la cancha al gobierno. En estos 2 años de gobierno vino marcándole la cancha. ¿Por qué? Porque, digamos, Domingo Cavallo es escuchado por muchos economistas en el país, por un sector muy particular de la población, que viene a ser el establishment, si querés, y viene marcándole el pulso con particularmente 2 cosas. Una es el atraso cambiario y la otra es la compra de reservas, es decir, que las reservas sean lo suficientemente... que hagan una base para que justamente si hay algún tipo de desbalance financiero, las reservas estén ahí para acomodar el tema y equilibrarlo. Y al mismo tiempo también es interesante esto porque este es un gobierno que está todo el tiempo mirando la convertibilidad y comparándose con el momento de la convertibilidad, con los 90 de Carlos Menem. Entonces, con el 1 a 1. Con el 1 a 1, exactamente. Y de hecho hemos tenido declaraciones de Javier Milei elogiando a Domingo Cavallo e incluso hubo gente de Cavallo, del círculo de Cavallo en el gobierno. Pero vamos primero a qué es lo que dijo ahora, porque habló sobre el dólar y sobre los problemas que puede tener el modelo económico si es que sigue con este tipo de atraso cambiario. La probabilidad de que ocurra eso es mayor con el actual régimen cambiario y cuando se sabe que el Banco Central no tiene divisas propias como para realmente parar una corrida. Al contrario, si libera totalmente todo y si hay un único mercado cambiario y si los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran y los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar y cualquiera que quiera hacer transferencia tiene que ir a ese mercado, el mercado va a encontrar en su nivel. Un amigo mío que también habla mucho con el presidente, me dijo, pero Mingo, si hacen lo que vos decís, el precio del dólar va a bajar y va a crear un problema mayor al gobierno. Le digo, si el precio del dólar fuera a bajar porque habría una entrada neta de capitales, es la oportunidad para comprar reservas. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Domingo Cavallo acá? Libera completamente el cepo. Hoy tenemos la compra de divisas para ahorristas, minoristas, liberada. Vos podés comprar lo que vos quieras, no como antes que había un cupo, por ejemplo, de $200 mensuales. Lo que se sostiene y que es lo que sostiene en realidad el gran flujo de dólares en la economía argentina es la restricción cruzada, que es esto de que tanto empresas como personas, que es algo que se agregó incluso también en el apretón monetario de las elecciones, si vos vas a comprar al mercado oficial, del dólar oficial, durante 90 días no podés ir al mercado financiero. ¿Vieron
cuando hablábamos hace un rato del dólar MEP, esto de repente comprar un bono en pesos para venderlo contra dólares y así obtener, según la cotización, dólares por vía mercado de capitales, ¿no? Bueno, eso no lo puedes hacer ni si sos un ahorrista ni si sos una empresa. Las empresas es un reclamo muy fuerte que tienen desde el inicio del gobierno de Javier Milei, siendo que este es un gobierno que vino a justamente con el discurso de la libertad cambiaria, monetaria, la libertad económica per se, ¿no? Y bueno, y Domingo Cavallo encarna un poco ese reclamo del establishment, de las empresas, que les dicen, libera todo, si total, el mercado va a acomodar solo el tipo de cambio, porque ahí también lo que le está diciendo es, no uses el tipo de cambio como ancla inflacionaria, ¿no? Claro. Sostener, justamente para que se sostenga la inflación. Y después habló sobre el ministro actual de Economía, Luis Caputo, y le dijo, es un trader, Toto Caputo. Caputo lo explicó muy bien, dijo, él es un trader. Entonces él no tiene ninguna teoría. Él enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual con la que razona. Es decir, no. Se ve claramente en materia monetaria, cambiaria y financiera, no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante. Básicamente le está diciendo, estás manejando el programa económico y la economía real y de por sí la economía argentina como si fuera una mesa de dinero en Wall Street, ¿no? De un banco en Wall Street, está más cerca, ¿no? del sector financiero y de las finanzas que de la economía real, diaria, nuestra, cotidiana. Le está diciendo timbero. Sí, le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo timbero. Le está diciendo no tenés ninguna teoría, porque en realidad en otro tramo de la entrevista y antes de eso lo empieza a comparar con Javier Milei, que Javier Milei lo que dice es, que Cavallo dice de Javier Milei que se ancla en teorías en las que él cree, ¿no? Que en las que Javier Milei cree, en cambio Toto Caputo no tiene eso. Y después le dice algo así como la gente no entiende cuál es tu programa económico si simplemente sos un trader. Y esto viene algo muy, muy particular. Recuerdan, Joaquín Cotani era viceministro de Economía al inicio del gobierno de Javier Milei. Había sido funcionario con Domingo Cavallo durante los 90 y cuando se va y pega el portazo Joaquín Cotani, meses después, da una entrevista y dice algo así como yo no terminé de entender el programa económico de Luis Caputo, ¿no? Y también había esta misma marcada de cancha interna de qué estás haciendo con el dólar y qué estás haciendo con la compra de reservas. Esto generó la respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales. En Twitter cita a el video en el que está la entrevista que fue con Ahora Play, con Maxi Montenegro, y le pone, estimado Mingo, si hay resentimiento, trata de que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los 2 primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos, por último, quédate tranquilo, que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría en lugar de dolor. Saludos. Fuerte. Sí. Fuerte. El ministro de Economía diciéndole que hablas vos y de repente no lograste contener tu propio programa económico y terminaste. Claro, cuando vos estuviste en este cargo, claro, las cosas terminaron de esta forma. ¿Qué me venís a decir a mí ahora qué es lo que tengo que hacer? Una cuestión media así. Exacto. Y después Javier Milei también le responde, en realidad le responde a la respuesta de Felipe Núñez, que es uno de los asesores económicos de Luis Caputo, en el que Felipe Núñez le había dicho algo así como, Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8%, después del 4%, por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo, porque el del ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo. Le están diciendo nosotros somos mejores que ustedes, o somos una convertibilidad reloaded, de alguna forma, y Javier Milei le pone, Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas.
ya sean previas a asumir exigiendo plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs, manoteando los depósitos, el corralito, durante el 2001, sin olvidar suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de la deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada. Todo roto entre el gobierno y a quien dijo admirar en algún punto el presidente Javier Milei, defendiendo, ¿no? Haciendo un poco trinchera de lo que es el modelo económico actual y que ratificando el rumbo económico pese a que Domingo Cavallo le pone ahí un par de luces amarillas, hablando desde este lugar, ¿no? Desde el lugar del establishment. Gracias. Más música pensada para vos. 12:52, nos vamos acercando a la 1 de la tarde. Barbie, me dijeron animales actores. Así es, seguramente vieron en las ficciones, sobre todo en el mundo, ¿no? E Sí. incluso aquí en la Argentina, que hay muchos animales domésticos y no tantos que forman parte de distintas ficciones. Bueno, por ejemplo, en Envidiosas, Roto, ya saben quién es. Sí, Es este perro el medio perro. cusco, ¿no? Porque es una raza indefinida. Como me dijo alguien una vez, Calleja. gran conurbano. Así es. Raza gran conurbano. Gran conurbano, que en realidad es perra. Roto es Uma. Es una perrita que cuando la producción le solicita a la gente de Animales en Foco, que en este caso es la empresa que provee de distintos bichos para las ficciones, están entrenados. A veces tienen su propio staff, como una agencia de representantes de actores. Mira. Y otras veces tienen que recurrir a
amigos, a veterinarias, a lugares en donde dice, sí, yo tengo este perrito, gatito, lo que fuera, que están muy entrenados. Es una cosa de locos porque más allá de que tienen una jornada laboral acotada, como pasa también con el trabajo de menores, pero los animalitos entienden perfectamente todo a cambio de recompensa. Siempre vemos que al final les dan algo como para que coma. Pasa en el escenario... Es casi se entrega a los perros también, a claro, los animales. Exacto. Pasa en el escenario con Annie. Cuando una de las Annie tiene que hacer el juego con el perrito que tiene una escena corta, todo el tiempo uno ve que le va dando algo en la boca como para que el perrito se tiente y se acerque. Bueno, decíamos Roto entonces, que no es macho, sino es hembra, es Uma. En la ficción que trajeron de una campaña publicitaria a una microficción, La Llama que Llama, ¿se acuerdan ustedes? La Llama que Llama. Ha vuelto a través de Flow. Bueno, ahí está Juanito, que es una llama. Están los títeres, ¿no? Por supuesto. Claro. Y después hay una llama de verdad. Un llamo. Claro, en este caso sí, fue más complejo para encontrarlo, pero a través de granjas también se pueden llegar a él. Y en El Eternauta había un capítulo cuando están todos en la iglesia y se acercan estos escarabajos a tratar de matarlos. Está Puelo, que es un perrito callejero, tenía que interactuar con algunos de los personajes y también con el rol de Ricardo Darín. Quisieron entrenar a un perro, pero en la iglesia donde filmaron, en Vicente López, había un perrito que vivía en la iglesia y lo trajeron, lo sumaron. Y así con todo, no solamente con animales domésticos, sino también con insectos. En algunos casos, en Homo Argentum, en uno de los microepisodios en donde Franchella es un director que está filmando al aire libre, van a ver que tiene que haber una mosca, una abeja, un insecto que se le va a la boca de uno de los personajes. También es un marrandazo, ha tenido que criar cucarachas, mosquitos, moscas y llevarlas, y por supuesto esto lo sueltan y no vuelven, ¿no? No es que regresan al criadero, acá se perdió, y si el rodaje le lleva más de un día, tiene que volver a reclutar estos insectos como para volver a llevar cuando la cosa no funciona. Y así con todo, arácnidos, lo que quieras. Estaba pensando más que nada en perros, gatos y ese tipo de... ¿Actores también, domésticos. actores también tienen o no? No. Son animales actores, nada más. No, a veces puede que hay actores que a veces parecen animales, pero está bien. No, pero eso ya corre por tu cuenta. Estaba pensando en los perros, en los gatos, en este tipo de animales que ya tienen un nombre, como el caso de Uma. Uma, exacto, que es Roto. Claro, ¿cómo los entrenan para que responda o cómo hacer una grabación para que respondan a otro nombre? En este caso, Roto. Y fundamentalmente dándole la recompensa, ¿no? El olor, a veces ni siquiera se ponen comida, sino que frotan el alimento por la mano y acercan y el perrito te sigue. Están acostumbrados además, están en los sets de filmación y son como un actor más. Tienen una ductilidad para eso y bueno, saben cuándo tienen que saltar, ladrar. Es una cosa hermosa como uno los ve y cree que, no sé, que son propiedad del actor, la actriz. No, en este caso no. Terminan su jornada y vuelven a su casa. Tenemos que cambiar de tema, Barbie, porque esto es algo que acaba de ocurrir. Murió Ted Turner, que era el fundador. El fundador de CNN, ¿no? La cadena televisiva allí en Estados Unidos. Tenía 87 años. Ha sido uno de los magnates de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y bueno, tengo entendido que hasta Donald Trump ha dado un saludo, ¿no? Para sus hijos y ha estado allí acompañando. Más allá de que me parece que no era una cadena que a él lo favorecía. Pero él sí. Okay. Él sí, o sea, él lo respeta a Ted Turner, pero dice que cuando lo vendió se convirtió CNN en woke. ¿Vieron el movimiento woke? Este movimiento así progresista, que no tenía nada que ver con lo que él había hecho, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es uno de los magnates y grandes de los medios. Gracias, Barbie. Gracias, Mauro.
Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis, solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precio sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Respira tranquilo, sabiendo que tu casa está protegida con alarma y cámaras de Prosegur. Monitoreo 24/7, aviso prioritario a la policía, control desde la app y garantía antirrobo. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 1302-21-3, la sensación térmica en este momento. De a poquito nos vamos acercando a la máxima pronosticada para hoy, que estaba en 23 grados aproximadamente. En un ratito vamos a estar hablando con ese Marcusi para que nos actualice toda la situación, para repasar un poco todo lo que nos dejó esta mañana, que de repente empezó a llover muy fuerte, lluvias que estaban pronosticadas. Ahora se supone que va a empezar a limpiar un poquitito, pero va a seguir el mal tiempo. A la noche, tormentas muy fuertes, pero de todo eso vamos a hablar en un ratito nada más con Ezequiel, para que vos también te prepares para estos pronósticos que se vienen. Actualizamos el tránsito. ¿Está Romy del otro lado? ¿Cómo estás, Romy? Bien, Ele, bueno, haciendo alusión al tema de la lluvia, hay que transitar con mucha precaución en todos los accesos a Capital Federal, calles y avenidas de la ciudad. La calzada está húmeda y resbaladiza, hay que aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, bajar la velocidad, y los que circulan por autopistas tratar de mantener el carril, no ir haciendo zigzag para evitar incidentes viales. Ahora en Avenida Larrazábal al 900, esto es entre Avenida Castro y Celada, ahí se produjo un choque entre un auto y una moto, la circulación está reducida, trabaja el SAME, se da un incendio en un estacionamiento de un edificio en Moldes al 3100, están trabajando los bomberos, hay un corte parcial y amplio operativo de seguridad, además de retrasos en Avenida General Paz en ambos sentidos por movimiento constante, más un choque entre un auto y una moto a la altura de Saavedra en sentido hacia el Río de la Plata. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos operando a horario. Recordar que el tren de la costa está interrumpido, esto es hasta el viernes 8 de mayo, inclusive por obras. Esta es la principal información, L. Muchísimas gracias, Romy. Chau, chau. Hasta luego. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Estamos ya casi conectados con Ezequiel Marcusi porque estuvo sucediendo todo lo que él nos vino diciendo durante la mañana de hoy. Dijo que iba a haber lluvias durante la mañana, que iba a ir limpiando, que después iba a volver a llover y que iba a estar así como en medio de esa intermitencia durante el día, hasta que a la noche llegasen estas tormentas fuertes, esta alerta que él nos viene anticipando desde ayer. Y después, ola polar, después abrigate, porque bajan las temperaturas y arranca el frío. ¿Estás con nosotros, ese querido? ¿Cómo estás? Sí, señor, acá estoy. Bueno, sí, como bien decía Cele, bueno, primero pasó esta serie de lluvias y algunas tormentas, ahora estas pasaron y se desplazan más hacia el noreste de la provincia, o sea,
van hacia San Borombón, imagínense una línea de tormentas que va avanzando, afectaron Las Flores, afectaron gran parte del conurbano, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, también San Vicente, bueno, fueron para La Plata. Ahora toca un mejoramiento temporario en la ciudad, o sea que vuelve el calorcito, la temperatura vuelve a trepar un poco, la máxima recordamos que va a estar rondando los 24 grados, o sea estamos muy cerquita, y en la tarde o noche vamos a volver a tener tormentas. En esta oportunidad van a venir desde el sur y van a pasar hacia el norte después, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que vamos a tener lluvias y tormentas otra vez fuertes, y tal vez lo más intenso se dé durante el transcurso de la noche hasta la madrugada del jueves. Así que atención, porque bueno, pasó esta serie de tormentas, pero van a volver a pasar otras ya más avanzada la jornada. Se sigue informando sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, y recordamos que toda la provincia de Buenos Aires está bajo alerta. La zona sur en este momento en alerta naranja, y después, en lo que es la noche y madrugada, la alerta naranja va a abarcar el norte bonaerense, o sea que ahí está la capital federal y alrededores. Así que, bueno, jornada de mucha lluvia y tormentas fuertes que vamos a estar monitoreando a lo largo de la jornada. Y lo último, sí, bueno, hay que tener en cuenta que hay alertas, pero en gran parte del país. Por un lado, viento sonda en todo lo que es Cuyo, que ya se está dando un poco en la zona de Malargüe en este momento. Y después por lluvias, vientos intensos también. Y como decías vos, los próximos días realmente va a bajar mucho la temperatura. Después de esta ciclogénesis que se está formando hoy, va a llegar el viento muy intenso y el aire frío desde el sur. Así que va a bajar mucho la temperatura. Acá lo tengo a Mauro Embe, que está indignado con la ciclogénesis, sí, y odia la ciclogénesis. La detesto, ya lo había dicho acá también, detesto la ciclogénesis. Sí. Y recién arranca, así que... Esa lluvecita que no sabés, que va para todos lados, que el paraguas te tapa y después viene para el otro lado, que hace calor además. Sí. Insoportable. Sí, no, pero es ahora el calor. Después van a ver el viento va a tener consecuencias muy importantes en todo lo que es la costa, y desde Chubut hasta la provincia de Buenos Aires. Realmente es un fenómeno muy intenso el que se está formando, y bueno, hoy está comenzando. ¿Mañana a la mañana ya amanece con más frío o todavía falta para la ola polar? Y se va a empezar a sentir a lo largo de la jornada el descenso de temperatura. Por eso yo estimo que la máxima temperatura se va a dar tal vez en la madrugada, y después la mínima del día en la tarde o tarde-noche. Va a ser un día un tanto loco en ese comportamiento de las temperaturas. El frío va a llegar a partir de la noche del jueves. O sea, viernes, sábado, domingo, realmente mucho frío. Gracias, Ese. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. Y vamos a arrancar esta hora con una hermosa noticia, una gran noticia que nos llena de orgullo. Un equipo mendocino obtuvo el segundo puesto en el First Global Challenge 2026 en robótica, destacándose por su trabajo e innovación colaborativo internacional. Es una competencia que convocó a más de 300 equipos de 114 países y constituye una de las instancias internacionales más relevantes en el ámbito de la robótica. Estamos hablando de un equipo mendocino que logró posicionarse entre los mejores de la robótica a nivel global. Se llama el Grupo Cóndor, integrado por estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison, que obtuvo este segundo puesto en la categoría Innovate Awards, premios a la innovación, durante el First Global Challenge. Y estamos justamente en comunicación con Emiliano Mirabile, él es coordinador del equipo, junto a Lucas Rodríguez, Alejandro Castro y Gabriel Biotti, que son alumnos del Colegio Tomás Alva Edison. ¿Cómo están, chicos? Felicitaciones primero. Hola. Muchas gracias, ¿cómo andan? Estamos acá en el aeropuerto de Chile, a pocas horas de volver a casa, así que estamos contando los últimos minutos para volver. Contanos cómo fue esta experiencia, cómo lo vivieron y cómo recibieron este segundo puesto. Sí, la verdad que la competencia, de FearTech fue bastante reñida porque, primero los chicos tuvimos que participar en una competencia regional que se hizo a nivel Argentina. Ahí donde los chicos tuvimos el Impact Award, que fue un premio de inspiración, lo cual nos permitió llegar a Houston y en Houston, competir con los mejores de todo el mundo. También nos dio una cuota de responsabilidad de, sobre todo, representar a la Argentina
y estar a la altura de una competencia global. Así que nos llevó un poquito más de responsabilidad, pero bueno, que nos hayan dado el premio a la innovación. El segundo puesto creo que representa muy bien al argentino, porque bueno, en otras partes del mundo hay mecanismos que ya vienen hechos y ya los compran, y nosotros tuvimos la creatividad y la innovación de desarrollar nuestro propio mecanismo y tener una curva de aprendizaje, obvio, que es mucho más amplia que los demás equipos, así que estamos re contentos por haber obtenido este premio. Contanos con qué fue que compitieron. ¿Cómo, perdón, se cortó? Contanos con qué fue que compitieron, qué fue lo que desarrollaron distinto que los llevó a ganar este segundo premio. Bien, básicamente los chicos tuvimos que trabajar en un robot, se nos dio un desafío en septiembre del año pasado. Ajá. Y tuvimos que armar un robot, desarrollamos varias cosas como las ruedas, mecanismos de elevación, mecanismos de disparo, fueron desarrollo propio de muchos equipos de otras partes del mundo, que esos mecanismos los compran y los adaptan a su propio robot, donde nosotros tuvimos que desarrollar desde las ruedas Mecanum, de ruedas de odometría, Lazy Susan, bueno, ahí los chicos también pueden ellos contarte un poco más, pero fue un desarrollo todo del mecanismo desde cero, en donde no se compró nada hecho por una tercera persona, entonces creo que eso fue lo que nos hizo ganar el premio a la innovación. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y cómo fue este viaje y este aprendizaje que seguramente también traen? Bueno, bien, muy contentos, muy agradecidos, la verdad, de haber tenido la oportunidad de participar acá. La verdad que haber viajado a Estados Unidos a participar en el Mundial de Robótica es algo que no te imaginas nunca que vas a poder hacer, pero muy lindo, la verdad, una experiencia totalmente distinta también de poder conocer allá cómo se hace todo, cómo se manejan los otros equipos que tienen ya 20 años de experiencia, que la verdad haber podido hacerle frente a equipos como eso, la verdad que una muy linda experiencia. Para nosotros que estamos un poco alejados de la robótica, ¿qué fue lo que les llamó la atención de este encuentro? Bueno, llama la atención la cantidad de años que llevan los equipos, sobre todo, como decíamos recién, hay equipos con 20 años de experiencia, que, bueno, tienen de todo, muchísimos mentores, muchísimos profesionales dentro de su equipo, hasta incluso personas que, incluso como que sponsors y gente que se esmera mucho en mantener ese equipo, y es algo que no es un solo año, sino que se mantienen a lo largo de muchos años. Mantener un equipo por 20 años a nosotros nos impresiona mucho, porque sabiendo que llevamos un solo año y lo que nos ha costado llegar hasta acá, no nos imaginamos lo muy complicado que debe ser llegar a tener 20 años de competencia, de trayectoria. Claro, también buscamos mucho eso de que esta vez lo hicimos nosotros y llevamos la bandera argentina a Estados Unidos, y en esta competencia global queremos también que más equipos se sumen y que más sponsors y gente que nos quiera acompañar sea posible, y que la Argentina no sea solamente este año y algo de una sola vez, sino, como dice acá Lucas, sea algo de todos los años, y que la Argentina demuestre que acá también hay materia gris y se pueden hacer muchas cosas. Y creo que el premio que recibimos habla mucho de eso, de la materia gris que tenemos acá en Argentina, y que se pueden hacer cosas grandes, y no únicamente se hacen cosas grandes en Estados Unidos o China, sino que también en Argentina se desarrollan mecanismos, hay gente pensante, y sobre todo representamos a un muy alto nivel la competitividad, sobre todo. ¿Le gustaría dedicarse profesionalmente a la robótica y, por qué no, formar un equipo que tiene un año? Puede convertirse en 20 también si siguen, Y yo, por ejemplo, tal vez no a la robótica en específico, pero sí me interesa seguir una carrera dedicada a la programación, al desarrollo de sistemas informáticos, de soluciones informáticas. Es más, por eso en esta competencia yo estuve en el área de programación del robot, me encargué junto con otros compañeros que estábamos dentro de ese mismo área, de toda la programación, de todo el software, para que el robot pudiera formar en condiciones. Claro, porque la competencia no solamente se desarrolla únicamente lo que es un robot. Ahí Alejandro les va a explicar un poco más de cómo están armados los equipos. Se dividen en ciertas áreas, y cada una de las áreas tiene una tarea fundamental para el robot. Justo acá, como decía Gaby, él estuvo en el área de programación, pero bueno, acá tenemos dos chicos que han estado en todo lo que se denomina el impacto social y el alcance social que tiene el equipo. ¿Lo querés contar, Al? Bueno, cada equipo, la mayoría de los equipos suelen estar divididos en 4 partes. Mecánica, que se encarga del armado y las pruebas con el robot. Programación, que se encarga de que todo eso se mueva, el software.
diseño, que se encarga de diseñar cómo va a ser el robot, qué parte va a tener, etcétera, etcétera, y comunicación, que se encarga más del impacto social del equipo, de las redes, por ejemplo. Claro, porque también no solamente es redes sociales, sino bueno, también Ale y Lucas son los encargados de leer el manual, de presentar un portfolio, porque bueno, hacer un proceso de ingeniería se tiene que documentar para que después los jueces evalúen cuál fue el trayecto y el crecimiento que tuvo el equipo durante el proceso. Yo ya quiero ver ese robot. ¿Cómo, perdón? No, que ya queremos ver ese robot. Queremos que vengan un día acá a visitarnos y ver ese robot y conocer el funcionamiento y entender y estar más cerca, de una forma más tangible incluso, de todo esto que ustedes están relatando, que la verdad es mucho trabajo, mucho esfuerzo y que nos ponen a nosotros como país en un lugar de mucho orgullo. Que ustedes, estudiantes de Mendoza, logren este segundo puesto en una de las competencia, si se quiere, de robótica internacional más importante del mundo. Sí, también, como decía acá Lucas, muy costoso, y también agradecemos mucho a los sponsors por permitirnos vivir esta oportunidad, porque sin ellos esto no podría haber sido posible, y poder lograr estar a la altura de países como China, Estados Unidos, Rumania, equipos que vienen hace un montón de años, y darle pelea. Creo que con estas posibilidades que nos han dado los sponsors es sumamente posible, y estamos muy contentos, como decía Gaby, de esta oportunidad de vivirla, experimentarla y aprender mucho más, y no solamente el aprendizaje egoísta que quede en nosotros, sino la idea nuestra es, a partir de ahora, compartir toda esta experiencia que hemos vivido en Houston para que más equipos de Argentina se sumen y se animen a hacerlo. Los felicito. Disfruten mucho de este momento. Están volviendo para nuestro país ahora, así que ojalá que puedan descansar un poco en el viaje y que después el disfrute sea con amigos y con familia como se debe. Muchísimas gracias por esta comunicación con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Mil gracias. Emiliano Marivile, coordinador del equipo, junto a Lucas Rodríguez, Alejandro Castro y Gabriel Biotti, alumnos del Colegio Tomás Alva Edison, que, como les decíamos, llegaron a obtener este segundo puesto en esta competencia internacional de robótica llevada a cabo.
979. La justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante Arba de Adorni y su esposa. La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo, que investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Esta medida está vinculada con los pagos para las remodelaciones en la casa ubicada en Exaltación de la Cruz. El juez federal Ariel Lijo dispuso este levantamiento del secreto fiscal ante Arba, del jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en la causa por enriquecimiento ilícito. La medida fue pedida por el fiscal federal Gerardo Policita. Buscan hacerse de documentación fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia, como la vivienda que adquirieron en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz o el departamento que ambos tienen en venta en la ciudad de La Plata. Previamente ya se había levantado el secreto fiscal de ambos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en el ARCA, pero no en la agencia provincial. El pedido es del fiscal Gerardo Policita, que tiene a su cargo la investigación penal. El objetivo es reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera de Adorni y su mujer. Recordemos que declaró esto se da después de la declaración del contratista que hizo todas las remodelaciones, que estuvo a cargo de las remodelaciones de la casa en Indio Cuá de Manuel Adorni. Manuel Adorni gastó 14 millones en muebles para el departamento de Caballito. La erogación, desconocida hasta hoy, pertenece a un segundo trabajo que hizo para el jefe de gabinete Matías Tabar, el contratista de Indio Cuá. Este miércoles declaró Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario. Con estas declaraciones, la justicia detectó una nueva inversión de Manuel Adorni en una de las propiedades. Gastó 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento del barrio porteño de Caballito, donde vive junto a su familia. Así se desprende de las averiguaciones realizadas tras la declaración de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de Indio Cuá. Después de esto es que el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Policita, pidieron el levantamiento del secreto fiscal ante Arba en la provincia. Ya estaba hecho a nivel nacional, faltaba en la provincia de Buenos Aires, así que lo que buscan es reconstruir y tener documentación para conocer más acerca de la documentación fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia de Buenos Aires. Una causa que va a seguir abierta y que sigue dando que hablar. También se dieron a conocer en las últimas horas que iban a hacer un peritaje al celular de Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni, que declaró en estos días y que encendió un poco más el fuego en torno a esta causa por posible enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete Manuel Adorni. Hacemos ronda de noticias, 13:24 de la tarde. Arrancamos por... Voy a hacerte a ti. Mauro. Ahí va. Bien, Lula da Silva, presidente de Brasil, va a encontrarse el día de mañana con Donald Trump en Washington, si es que no hay novedades de Medio Oriente, ¿no? Porque la vez pasada, cuando iba a ir en marzo, justo hubo una cuestión importante de la guerra con Irán, que tuvo que cancelar su visita. Si eso no sucede, que justo siempre parece que Lula siempre hay momentos importantes. Vieron que dijimos que puede haber un acuerdo, si hay un acuerdo, Lula va a tener que cancelar de nuevo su visita. ¿Y por qué es importante la reunión con Donald Trump? No solo para limar asperezas entre el gobierno brasileño y el gobierno estadounidense, que han tenido varios entredichos, ¿no? Sobre todo por la diferente línea política de cada uno, sino porque no solo va a ir Lula a los Estados Unidos, sino que también está presente su eventual y principal contrincante en las elecciones de octubre, que es Flavio Bolsonaro, el hijo más grande de Jair Bolsonaro, que fue a ver a su hermano, a Eduardo Bolsonaro, que es el más cercano a Milei, vieron, el más tuitero, si se quiere, Eduardo. Flavio lo fue a ver, pero no va a ver al presidente, ¿no? Entonces ahí Lula dice, bueno, mirá, el otro va a ver a su hermano, yo voy a ver al presidente de los Estados Unidos. De hecho, la última vez que fue Lula, parece que le subió en las encuestas el 3% por ir a Estados Unidos. Parece que le hace bien ir a la Casa Blanca en las encuestas, aunque él no quiera. Y le dicen, bueno, los asesores le dirán, andá, dale, juntate con Donald Trump, que esto no sube. Y al mismo tiempo, en una semana con muchos reveses en el Congreso para Lula, como habíamos mencionado ya, a esta anulación del veto que había hecho y lo que le podría reducir hasta 20 años de cárcel a Jair Bolsonaro, el padre de Flavio y Eduardo Bolsonaro, lo mismo como la negación del Senado brasileño de Jorge Mesías como candidato a la Corte Suprema, que Lula lo había propuesto. Bueno, ahora trata de rehabilitarse con la visita a los Estados Unidos. Fin de semana de descuentos en shoppings.
Ante una caída del consumo muy grande que venimos teniendo, Sí. la venimos contando, obviamente, la Cámara Argentina de Shopping Centers, la CASC se llama, hace la Shopping Fest, que es desde el 8 al 10, es decir, desde el viernes al domingo. Me cuesta, las fechas me cuestan. Bueno. Desde el 8 al domingo. Claro, Desde el viernes al domingo. Del viernes al Ahí va. domingo tenemos Shopping Fest. ¿Qué es esto? 65 centros comerciales que van a tener descuentos. Casi todos los shoppings de la ciudad de Buenos Aires. Nombro algunos solo por nombrarlos. El Unicenter, el Recoleta Mall, Galerías Pacífico, Alto Palermo, Alto Avellaneda, porque también en el conurbano bonaerense. Alto Rosario, ojo también en Rosario, en Córdoba, entre otras localidades, que van a tener descuentos de hasta el 50%, 2x1 e incluso financiación con bancos. Depende de qué banco Barbie tengas. te mira muy atenta, así que me parece gusta, que me se viene un gusta. fin de semana de compras. No, ojalá, pero ojalá. es interesante. Nada más lindo que ir a Obvio comprar sí. ropa, por Dios. O sea, me encanta. Tenía otras listas, ¿viste? Tipo sábanas, toallas, esas cosas que Bueno, decís, sí. pero también puedes comprar en el Sí. shopping si tienen descuentos del 50% y 2x1, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Bueno, pero todo esto surge a partir de la caída del Sí, consumo. claro. Justo estaba mirando datos de lo último del INDEC, incluso que para marzo para febrero las compras en los shoppings cayeron un 1,8% y viene de caída en caída en caída. Es decir, no termina de recuperarse, ¿no? Ujú. Ante esto, esto es una acción justamente de parte de la Cámara que lo que hace es intentar repuntar el consumo por ese lado. Así que para el fin de semana, si andan por la ciudad de Buenos Aires o por el conurbano bonaerense y tienen ganas de pasarse por ahí O por Rosario y Córdoba. o por Rosario y Córdoba y están buscando como busca Barbie, sábanas, toallas, Esas cosas, claro. ropa linda o lo que sea, 50% off a 2x1 y financiación con bancos, depende del banco que tengan. No van a hacer lo que hacen siempre, ¿no? Que suben los precios y después los bajan y están como siempre, ¿viste? Esas Yo les trampitas. diría que si están escuchándome en este momento Sí. y si están pensando en comprarse esa camisa, que ustedes la vieron y dijeron, Dios, ¿cómo quiero ponerme esa camisa? Pero qué cara que está, vayan ahora a ver cuánto está. Y el fin de semana se fijen qué onda. Pero no debería, obviamente, pero bueno, hay que fijarse también. Barbie. Ay, lo que me gusta esta pareja, no sé si a ustedes les cierra. A ver. Pero Natalia Oreiro, Gael García Bernal, que trabalenguas. Me sorprendió, no sabía que, ¿viste? no sé, no me los esperaba. Ellos estuvieron de rodaje en Uruguay y en México el año pasado, bajo Sí. las órdenes de Juan Taratuto. Juan Taratuto que ha hecho No sos vos, soy yo, Me casé con un boludo y tantas otras comedias románticas. Los convocó a ambos con productoras argentinas, pero sobre todo uruguayas. Y el próximo 21 de mayo, no falta nada, ya se conoció el tráiler incluso de esta película, para contar esta historia de nada entre los dos. Ellos son Guillermo y Mechi. Trabajan en la misma empresa, pero casi no se conocen. Cada uno tiene como un matrimonio donde las cosas no funcionan demasiado. Ella está casada con el personaje de Peto Menahem, en donde se siente atrapada en esta historia. Ella cayó en una rutina, la hija adolescente no le da espacio a su madre en la vida. Y el personaje de Gael está como bajo la lupa de su suegro, gobernado por el suegro. Bueno, cuestiones que están en este congreso a nivel empresarial, y sucede un terremoto en México. Entonces están en esta reunión y van hacia la playa de noche con la reposerita esperando que la cosa pase. El personaje de Oreiro no está acostumbrado a estos temblores, Gael sí, mexicano, y allí charla va, charla viene y surge el amor. Y ahí, bueno, los dos están en una situación Complicada. compleja, ¿no? Claro, porque no están libres, pero sin embargo uno ve la química entre ellos y gusta. Veremos, ¿no? Oreiro viene de hacer muchas películas y de presentar otras tanto. En agosto va a presentar con Adrián Suárez Yo Narciso, que sería la quinta película en esta locura de, en los últimos 18 meses, ha hecho La Mujer de la Fila, el año pasado, que ha sido premiada en Málaga. La Noche Sin Mí también, una película con Laura Chiabrando y María Laura Berch como directoras, una ópera prima para ellas. Y bueno, La Casaca de Dios, la última, que ha estado creo que todavía en salas, que tiene que ver con el Mundial de México 86, dirigida por Fernán Mirás, y esta, que viene este mes. ¿Todas filmadas en el mismo plazo o
todas que salen en estos 18 meses que vienen saliendo? Bueno, en realidad entre el 2024 y 2025 ha estado Ahí rodando va. estas películas, pero bueno, a veces llevan un poquito más de tiempo y otras salen bastante rápido. Claro. Esta dentro de todo salió rápido. Pero es una mujer que convoca mucho, pero mucho en salas. La gente gusta de ver a Oreiro. Y bueno, y ya saben ustedes, los clubes de fans explotan cada vez que hay alguna viralización de reels que tienen que ver con ella. ¿Cuándo se estrena? 21 de mayo. No falta nada, ¿eh? No falta nada, ahí estaré. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. La batería es William, mi batería es William. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. 13:36. Estamos llegando ya a la máxima pronosticada para hoy en cuanto a la temperatura. Estamos en 23.8. Se va a mantener en estos términos, por lo menos durante el día de hoy. Va a seguir habiendo tormentas. Hace un ratito hablábamos con Ezequiel Marcusi y nos comentaba eso, que las tormentas fuertes en la zona de la ciudad de Buenos Aires y alrededores se vienen para la noche y madrugada. Y después sí, va a empezar a haber un descenso de la temperatura. Pero estamos en esta hora donde estamos dando, dentro de todo, buenas noticias entre una y otra cosa, pero estamos buscando este tipo de noticias para hoy miércoles, ¿no? Mitad de semana, hay que levantar un poco. Y no sé si escuchaban hablar de esta aplicación, se llama Be My Eyes, sé mis ojos, y conecta a personas ciegas con voluntarios de todo el mundo. La aplicación resuelve lo cotidiano y crea vínculos inesperados. Vamos a hablar con Facundo Bogarín. Él es actor, impulsor, creo, de esta aplicación, que ayuda tanto a las personas no videntes como también a quienes no lo somos, a ayudar a esas otras personas que quizás están en una situación complicada. ¿Cómo está, Facundo? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Ele? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, contanos un poco, para aquellos que no hayan escuchado acerca de Be My Eyes, ¿en qué consiste esta aplicación? Bueno, justamente Be My Eyes es una aplicación que vos te podés descargar a tu celular, sí, a cualquier celular, y ahí una vez que te la descargas te podés registrar como usuario o como voluntario. Los usuarios son las personas ciegas y los voluntarios son gente que ve. Entonces ponele, yo soy una persona ciega, ¿no? Estoy en mi casa, no sé, quiero saber, tengo 2 billetes y no sé de cuánto es cada billete, puedo abrir la aplicación, llamar a un voluntario, que el voluntario con el que me conecta es azaroso, digo, me podés atender vos como me puede atender un voluntario en Panamá, no sé, cualquier persona que se registre, que hable español, ponele, podría ser voluntario mío. Y hace como una videollamada. Entonces vos, cuando atendés, en tu pantalla te aparece mi cámara, lo que yo enfoco con mi cámara, y ahí yo, que no veo, te puedo mostrar con mi celular lo que no sé, lo que no estoy viendo, y vos, que podés ser mis ojos a la distancia y decirme, che, bueno, mira, ese billete es de, no sé, de 1.000 o de 2.000. Claro. Y resolver ahí una inquietud que yo, si estoy solo, no puedo resolver velozmente, básicamente. ¿Hay algún requisito para anotarse tanto como usuario como voluntario? No. La aplicación corre en Android, corre en iOS, tipo para Apple, para cualquier celular. Y no. Sí, obvio que si sos voluntario tenés que ver lo único. Ponele, porque si no yo te voy a llamar y no me vas a poder ayudar. Pero no, el resto no es libre, digamos, la aplicación. Facundo, ¿qué pasa cuando el voluntario no puede atender? ¿O lo tiene silenciado o está en una reunión? No, la aplicación sigue rastreando. No es que tira una llamada sola. ¿Entendés? No es que te llama a vos, por ahí tira alerta a 10 personas, a 10 voluntarios, y el que atiende de esos primero lo conecta y a los otros le corta la solicitud, digamos. Uh-huh. ¿Cómo surgió esta aplicación? ¿Quién la desarrolló? ¿Vos estás en contacto con esta gente o simplemente estás difundiendo una aplicación que, simplemente digo con la importancia que tiene, ¿no? Difundiendo una aplicación que es realmente muy útil. No, esta aplicación entiendo yo que surgió en Noruega hace 10 años más o menos. Yo sí tengo un espacio que se llama Ciegología, que está en TikTok, en todas las redes, y ahí hacemos contenido vinculado a la ceguera. Entonces sí tuvimos un contacto con los representantes en español, en habla hispana, de Be My Eyes,
que bueno, en principio hace mucho, en la pandemia fue mi primer acercamiento con ellos como para testear algunas cosas, medio de tester fue. Sí. Y ahí quedó la buena onda, pero la idea inicial fue registrada en Noruega, creo que en el 2015 o 2016, así que ya tiene un montón de años, solo que no está muy difundida. Entonces bueno, en mi caso yo acá en Argentina hice unos videitos para generar el contenido y acercar bueno, básicamente eso, ¿no? Porque es difundir. Es una aplicación que no es muy pesada, que no te roba mucho tiempo, pero que en el momento de utilidad puede ser muy útil para la persona que lo necesita, y para el voluntario es un instante nomás que ayuda un montón. Pensaron, no sé si lo sabés esto igual, en idear algún tipo de mecanismo, sistema que tenga alguna cuestión, como por ejemplo reconocimiento de billetes, o una cuestión más básica que sea por inteligencia artificial, por ejemplo, o con una programación específica y que no requiera de la presencia de un voluntario, que bueno, como dijiste, puede no estar, ¿no? Sí, no, de hecho ahora en el último upgrade que tuvo la aplicación, tiene un apartado nuevo que se llama Be My Eye. Semi-inteligencia artificial sería. Claro, sí. Y ahora tiene como el formato clásico, digamos, que conecta con un voluntario, y si no tenés el de la inteligencia artificial, que te abre... te abre un chat, vos le sacás la foto y te tira una descripción bastante detallada, y a su vez también te permite repreguntar, ¿entendés? Yo saco la foto, sí, te abre un chatbot de inteligencia artificial, pero ponele, sí, claramente lo uso para algunas cosas. De repente, por ahí, si tenés que, no sé, averiguarle el color de una ropa y no tenés buena luz, esa inteligencia artificial todavía no está tan desarrollada como para decirte, che, no tengo buena luz, prende la luz, por ejemplo, que una persona sí lo puede hacer. Igual sí hay inteligencias, hay otras inteligencias artificiales que bueno, que ya están funcionando mejor, incluso eso, en el sentido de decirte, che, no tengo buena luz, prendeme la luz, o bueno, o te piden, te dicen cómo tenés que ayudarlos para que ellos te ayuden. Pero bueno, también entiendo que, si bien yo sí uso inteligencia artificial porque soy una persona ciega que tiene 30 y pico, quizás las personas más grandes les cueste más por confiar o no confiar, o incluso por eso, porque por ahí escribir, viste, en un chat escribir es más difícil que hacer una llamada y preguntarle a alguien. Así que está bien que estén las dos opciones, las dos son muy útiles. Estamos hablando con Facundo Bogarín, él es actor, que está difundiendo esta aplicación Be My Eyes, una aplicación que conecta a personas no videntes con voluntarios de todo el mundo. Sí, además a Facundo formó parte de División Palermo, ustedes se acuerdan, ¿no? De las temporadas. No sabía si preguntarla, a mí me encantaba su personaje. Claro, aparte actor, se ha presentado como actor. No habrá tercera, por lo que dijo Santiago Korowski, ¿no? Quiero creer que no, ¿o sabes algo que no sabemos? No, retiramos en todo lo alto. Sí, es cierto, terminó muy arriba. Sí. Pero además uno de los fundadores de Teatro Ciego, una sala que está allí en la calle Borges y que además te ha llevado a dirigir en Broadway este tipo de teatro que no sé si allá se desarrolló o fue algo nuevo. Sí, bueno, Teatro Ciego tiene 18 años. Yo no soy, voy a corregir, no soy fundador. Sí, hoy en día soy uno de los responsables, digamos. Estoy hace como 14 años, bueno, hace bastante. Sí, soy el director artístico del teatro, y esto es una técnica de teatro medio única en el mundo, que empezó acá, en Córdoba empezó, y bueno, después con el paso del tiempo se desarrolló y ahora tenemos nuestra sala en Palermo. Sí. Seguramente que en el mundo hay distintas experiencias y espectáculos que o usan la oscuridad o que por ahí le tapan los ojos, le vendan los ojos a los espectadores. Hay muchos restaurantes a ciegas, pero esto que hacemos nosotros de bloquear el sentido de la vista y estimular los otros sentidos, y de la forma en lo que lo trabajamos nosotros, con la dramaturgia teatral y con todo lo que implica un espectáculo de teatro ciego, somos los únicos que lo estamos desarrollando así. Por eso sí nos invitan, nos han invitado a festivales de teatro no sé, fuimos a España, a México, bueno, a todos lados.
Y en 2022 sí desembarcamos en Estados Unidos con una alianza con una compañía de allá y surgió Pitch Black Immersive Experience. Así que sí, estuve dirigiendo en Estados Unidos. Es muy interesante ir con niños a ver el espectáculo de teatro ciego, porque es una experiencia que Es da un única. poco, claro, es única además, Sí. así que lo he disfrutado mucho. Fui a una escucha de disco de Nahuel Penisi, que nos invitó él, y la verdad que toda la experiencia, desde que entras a la sala hasta, bueno, en ese momento hasta que apareció Nahuel, fue realmente impresionante. Facundo, volviendo un poquito a lo que es la aplicación, ¿qué comentarios o qué repercusiones recibiste de otras personas no videntes que se conectaron con voluntarios con esta aplicación? Bien, mira, claramente siempre, más que nada es gente grande la que la usa, personas ciegas grandes, y les es muy útil, porque de repente imagínate que, no sé, vos te quedaste ciego en los 70 y tenés 40 años de ciego, que si estás solo te curtís, ¿viste? No tenés cómo resolver algunas cosas, o tenés que ir a pedirle a un vecino, quizás, no sé, se resolvía de otras formas antes, y bueno, de repente hoy te da cierta autonomía, por así decirlo. Entonces es un gran cambio. Y después, después siempre dinámico, incluso voluntarios, cuando hicimos el posteo en Ciegología, muchos voluntarios contaron su experiencia, pues yo tengo la experiencia de personas ciegas, no conozco muchos voluntarios yo. Y sí, todos dicen que es eso, es rápido, te llega una llamada, si la podés atender, no te llega una llamada de teléfono, no te dice a vos qué número es, quién te está llamando o de dónde es. Te aparece una llamada de Be My Eyes, ¿entendés? No te conecta ni por WhatsApp ni por línea, digamos. Sigue siendo anónima la cosa, si querés. Ok. Y solo es se habilita eso. la cámara de la persona no vidente, la cámara del voluntario nunca se habilita. Mira, yo creo que no sé porque yo no veo la pantalla, no sé si me está mostrando su cámara, pero tiene mucha lógica que sea así. No, solamente habilita mi cámara y la persona voluntaria ve lo que yo le muestro, pero en mi pantalla no aparece nada, sigue la aplicación, digamos. Be My Eyes es esta aplicación que te podés descargar ya mismo, la tenés disponible tanto para Android como para iOS. En este momento hay 1.030.850 personas no videntes que están registradas en la aplicación en todo el mundo y 10.362.867 voluntarios que están ahí para ayudar a esas personas no videntes en caso de que así lo necesiten. Facundo, mil gracias por esta comunicación con nosotros, por estar difundiendo esta aplicación y por haberte tomado el tiempo para charlar y para contarnos de qué se trata. Bueno, muchas gracias por el espacio, eso ya saben, descárguense la aplicación. En Ciegología, en todas las redes, siempre estamos ahí también subiendo y acercando cuestiones quizás de las personas ciegas a las personas que ven cosas que por ahí uno no conoce, y con un simple acto puede ayudar un montón. Así que bueno, ahí sigan a Ciegología y Teatro Ciego también, los esperamos cuando quieran. Muchísimas gracias, Facundo. Buenas tardes. Chao.
979 Now. 13:53 y por supuesto tenemos que hablar del disco que se viene de los Rolling Stones. Lo anunciaron ayer a esta hora, a las 13 en punto. Nosotros contábamos que ya estaban disponibles las nuevas 2 canciones adelantos de Foreign Tongues, el disco de los Stones que se preparan. Nos preparamos todos para escuchar el próximo 10 de julio. Las 2 canciones que conocimos, una era Rough and Twisted, que era la canción que ellos habían lanzado ya previamente, pero la habían hecho en formato vinilo y creo que había 100 vinilos. O sea, prácticamente nadie había podido escuchar esas canciones porque no teníamos acceso. Ayer finalmente la liberaron junto a otra canción para hacer este adelanto de las 2 canciones. In the Stars se llama esta segunda canción, para hacer el adelanto de estas 2 canciones de 14 que vamos a terminar conociendo el próximo 10 de julio cuando salga este disco. El disco lo lanzaron con un tráiler donde se los ve a ellos en situación de estudio, se los ve ahí muy contentos grabando. Tiene como muchas particularidades. En una, a ver, están Mick, obviamente, está Keith Richards y está Ron, pero también va a estar Charlie Watts. Eso te iba a preguntar, ¿quién lo reemplaza? Porque Charlie Watts grabó otras canciones previo a su muerte en 2021. Entonces, en el disco anterior, el que salió en 2023, ya había canciones en donde estaban las baterías por Charlie Watts. Son las canciones Mess It Up y Leave My Sword, By the Sword. Para este disco tenían otra grabación, otras canciones. A ver, en este disco que vamos a conocer el 10 de julio hay 14 canciones, algunas se hicieron en este momento, otras vienen de arrastre, que las tenían. Una de ellas es la canción donde va a aparecer la batería de Charlie Watts, Hit Me in the Head se llama la canción, así que vamos a tener la presencia de los 4 Stones, que es lo que todos queremos. Claro. Antes de morirse, Charlie había dejado a Steve Jordan como abanderado, como le dio como su bastón y le dio como los palillos de... Yo le recomiendo la bendición para que siga el recorrido, así que en el resto de las canciones va a estar él. Hay muchos invitados, está Paul McCartney, está Robert Smith de The Cure y está Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, pero ayer, minutos después de hacer la presentación oficial en redes sociales, en YouTube, del lanzamiento del disco y confirmar que finalmente el disco iba a salir el 10 de julio, los 3, Mick, Keith Richards y Ronnie Wood estuvieron haciendo como una especie de entrevista donde dieron detalles acerca de los invitados. Y escuchen lo que dijeron de cómo se dio la colaboración con Robert Smith. Aparecí un día para grabar mis voces en Londres, dice Mick Jagger, y estaba este tipo parado ahí de espaldas a mí con una bata larga puesta. Cuando se dio vuelta estaba cubierto de lápiz labial y le dije, nunca nos habíamos conocido antes. Y le digo, tú eres Robert Smith de The Cure. Y él respondió, sí, nunca nos habíamos conocido. Y entonces le dije, bueno, ya que estás acá, mejor ve y haz algo. Así es como funcionan las colaboraciones a veces. Ve y canta los coros. Y así aparece Robert Smith en alguna de las canciones que vamos a estar conociendo el 10 de julio. Pero lo más gracioso fue cuando le preguntaron por Paul McCartney. Paul McCartney y los Stones tienen muchas anécdotas. Una la contábamos más temprano, es que cuando tenían que sacar el segundo simple de los Stones, el que era el manager no tenía canción para que los Stones grabe. Y así en un ataque de furia y de hastío, porque no conseguía que grabar, sale a la calle y se cruza con John y Paul. Él había trabajado con los Beatles, entonces lo conoce y les dice, no, mirá, me está pasando esto, tengo una banda nueva, tienen que grabar un segundo simple y no tengo canción. John y Paul van al estudio donde estaban los Stones, te estoy hablando del principio de los 60, y le dan I Wanna Be Your Man, le regalan esa canción a los Stones, que termina siendo el primer éxito de los Stones, pero que era compuesta esa canción tanto por John como por Paul McCartney. ¿Y en los créditos dirá eso de la canción? Buscá lo que lo tenés. Tienen una conexión desde el principio. Estuvo Paul McCartney tocando los bajos en alguna canción del disco de 2023, pero ahora vuelve a aparecer y mirá lo que dijo Paul y el resto de la banda, porque ahí se metieron tanto Keith Richards como Ron también en la respuesta. Actuar con Paul, él realmente quería meterse ahí. Estaba al lado en el estudio y no hubo nada de intimidación. No, para nada, solo quería tocar con la banda. Sí, así fue. Quería tachar eso de su lista. Dijo, ahora puedo decir que he tocado con los Rolling Stones. Vaya, después de tanto tiempo, finalmente las cosas le están saliendo bien. A modo de chiste, porque claro,
de repente yo me imaginaba la situación, ¿no? Un estudio de grabación y en una sala están los Stones y al lado está Paul McCartney. No, magia. Es como, y que se Magia. crucen y que de repente, che, ¿te cruzás y me grabás un temita? Bueno, el 29 de mayo sale el disco nuevo de Paul McCartney. El 10 de julio sale este disco de los Stones, Lenguas Extranjeras. En esta charla que dieron, no dieron una sola pista sobre una posible gira. No dijeron absolutamente nada, ni tampoco les fue preguntado algo acerca de la gira. Bueno, y esto que contabas al principio del programa, ¿no? Que van a ir por separado al programa de Jimmy Sí. Fallon, también es una estrategia. Sí. Van a estar hoy, mañana y pasado. Primero Mick Jagger, después supongo que Keith Richards y después Ronnie Wood van a estar ahí con Jimmy Fallon. Así que a escucharlo y a verlo. Mientras tanto, hasta que llegue el 10 de julio, escuchamos las dos canciones que ya salieron, In the Stars y Rough and Twisted. 13:58, ¿nos vamos? Nos vamos. Terminamos. En la operación técnica, como siempre, nuestra querida Lucía Méndez. Community Manager Delfina Scaglione y Guadalupe Fernández Vieira.